Nos va a hablar entonces ahora el doctor Antonio González Meneses López, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especialista en pediatría, dedicado a la dismorfología y a los errores innatos del metabolismo, especialmente a las enfermedades del depósito lisosomal. Es profesor asociado de pediatría de la Universidad de Sevilla y académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Ha participado en ensayos clínicos en pacientes afectados de mucopolisacaridosis tipo 7 y formó parte de la Comisión de Genética del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Él también tiene muchísimos artículos científicos publicados y hoy el doctor Antonio González Meneses López, ahora en el Servicio de Dismorfología y Metabolismo, Centro Nacional y Europeo de Referencia de Metabólicas del Virgen del Rocío, nos va a hablar del papel de las redes europeas de referencia en el diagnóstico de enfermedades raras. Y a mí me gustaría compartir con ustedes qué son las redes de referencia europeas para el diagnóstico de enfermedades raras y cuál puede ser su papel en el diagnóstico. Las redes europeas de referencia son un mandato de la Comisión Europea. Y cuando la Comisión Europea manda algo, afortunadamente pues se empeña y en muchas ocasiones con mucho trabajo, pero hace las cosas, de mi punto de vista, bastante bien. Y no son ni más ni menos estas redes que una agrupación de centros de excelencia. Es decir, ha decidido escoger entre todos los países de la Unión Europea para determinadas ramas de las enfermedades raras, que ahora veremos una serie de centros que te tienes que propugnar, pero luego ellos te eligen. Es decir, el acceder a un centro de enfermedades raras de una red europea como tal centro tiene que provenir del propio centro que se presenta. Es evaluado, créanme, que de una manera absolutamente exhaustiva, y lo sé porque hemos sido evaluados, pero porque también he sido evaluador, y por tanto sé lo que me piden que mire, y se mira debajo de las alfombras, literalmente, son una agrupación de centros de excelencia para actuar de modo coordinado en la atención a las personas. De manera que además nacen en 2017, es decir, hace relativamente poco que tenemos estas redes europeas, y hay 24 redes aproximadamente activas que abordan muchísimas patologías. Es cierto que en algunas de ellas puede haber alguna redundancia, con lo cual muchas veces uno no tiene claro esta que se diferencia de aquella otra, pero tienen sus diferencias. Siempre hay un nodo coordinador de cada una de estas redes y hay un centro específico dentro de cada red. Básicamente, en su conjunto son 900 unidades especializadas en 300 hospitales en 26 Estados miembros, lo cual no es poca cosa dedicado a las enfermedades raras. Aquí pueden ver en este mapa todas las redes. Hay un buscador, yo les animo, aquí tienen el enlace, yo les animo a que entren en la página web de las redes europeas. Y hay muchísima información, podemos ver qué centros están, en qué países, cuáles son los hospitales incluidos de estos centros. Algunos, como son estos en azul, solamente son un centro dedicado a esa patología, pero a una red. Cada centro de estos está dedicado solo a una red, pero algunos otros pues son varios centros que tienen varias redes incluidas. Por ejemplo, en Virgen del Rocío, que es el centro al que yo participo, pues tenemos el de enfermedades metabólicas, el de enfermedades renales infantiles, también tenemos el de enfermedades neuromusculares, también el de trasplante hepático infantil. Es decir, hay una serie, el de cáncer infantil, hay una serie de centros que por sus características, obviamente son centros muy grandes, con muchísima capacidad de actuación, pues aglutinan varios centros. Obviamente algunos servicios son redundantes. Nosotros como servicio de metabolopatías, pero también como dismorfología, actuamos dentro de nuestra red, pero también colaboramos, por ejemplo, con la red de renal o con la red de cáncer o con la red de alteraciones esqueléticas. Básicamente su objetivo es ofrecer una atención muy especializada a través de cada uno de estos centros, con lo cual la atención de la red se hace dentro de cada uno de los centros, pero actuando de manera coordinada en algunas cuestiones muy importantes. La primera es difundir conocimiento, es decir, el objetivo de la red no es quedarse el conocimiento para sí, sino ofrecerlo tanto a otros miembros de la red como para fuera de la red, generar protocolos y guías de actuación con los mejores centros europeos,
e investigar y fomentar la investigación. De hecho, una de las cuestiones que te piden es que tengas todas esas cosas si quieres ser admitido dentro de la red, pero luego la propia red te ofrece todo ese tipo de cuestiones. El hecho de pertenecer en un momento, ser admitido en la red, no implica que tú, bueno, pues yo ya lo he hecho y es un final, sino es el comienzo. De hecho, empezaron en 2007, algunos centros o en algunos casos hemos entrado un poco posteriormente, el año pasado en nuestro caso para la red de metabolismo, pero ya se están reacreditando nuevamente y ha habido 2 acreditaciones, una inicial y otra que se ha hecho el año pasado y a principios de este año, que es reacreditar nuevamente aquellos centros que ya estaban, algunos han podido salir y otros nuevos han entrado. Tienen obligación de mantener registros, al menos de sus propios pacientes cada uno, y generan una herramienta interactiva de información, que luego volveremos, que está aquí, pero que me gustaría volver a ella un poquito más tarde. Aquí vemos que los pacientes interaccionan fundamentalmente con su centro nacional de referencia, el cual es el que interacciona con la red en cuanto a solicitar consejo, en cuanto a solicitar planes de actuación, en cuanto incluso a tener formación, y es la propia red uniendo todos estos centros nacionales de referencia que vemos aquí, que vean ustedes que están muy distribuidos, pues la que genera evidencia, la que genera conocimiento, la que genera investigación y la que genera guías de práctica clínica muy pegadas a la actuación de los pacientes. Esto es una diapositiva donde quiero señalar que cada una de estas líneas es una red, y esta se me ha quedado que no me ha bajado aquí. Es una red distinta, la tenemos para tumores sólidos raros del adulto, enfermedades raras cutáneas, respiratorias raras, malformaciones congénitas, alteraciones neurológicas, que son sobre todo trastornos neurodegenerativos del adulto fundamentalmente, alteraciones renales, epilepsias, enfermedades hematológicas, neuromusculares, oculares raras, síndromes tumorales genéticos que se solapa en parte con la red de cáncer pediátrico, que está por aquí, la red Metavern, que es la de enfermedades metabólicas, la red Ítaca para malformaciones congénitas, esta acaba de aparecer este 2019, patología del tejido conectivo, alteraciones urogenitales. Ven que abarca una enorme cantidad de temáticas y cada una de ellas a su vez puede estar subdividida, como vamos a ver. ¿Y cómo estamos en España? ¿Cómo participamos? Bueno, en España participamos pues con varios centros, obviamente los grandes centros hospitalarios, hay más acumulados en Madrid y Barcelona, nosotros participamos aquí en Virgen del Rocío, Reixaca, La Fe, Santiago, Santander, Valladolid y Bilbao. Básicamente la mayoría de los centros o de las redes están o de los centros están en Madrid y Barcelona, pero vemos que estamos algo más distribuidos y participamos con 168 centros clínicos, fundamentalmente en 24 de las 25 redes. Desde luego es una cuestión bastante distribuida. ¿Y para el paciente individual esto qué significa? Bien, para el paciente individual lo importante es que sea atendido, obviamente hemos dicho que es a través del Centro Nacional de Referencia como recibe la atención fundamentalmente. Para ser miembro de una red europea de referencia, tu Ministerio de Sanidad tiene que primero acreditarte a ti. Es decir, tú tienes que ser Centro Nacional de Referencia, salvo en aquellos casos donde por la patología que sea no exista un Centro Nacional de Referencia específicamente para esa temática y entonces, bueno, pues tú solicitas al Ministerio de Sanidad que de algún modo te autorice a formar parte de la red, porque si no es que ni siquiera se admite tu solicitud. Luego eso es un requisito habitual para formar parte de la red. Pero el objetivo es, bueno, yo tengo un paciente, como expresaba el doctor Posada, que no sé, y me gustaría consultarlo a la red, a esos grupos de expertos, cada uno en una de las patologías. Bueno, pues existe un consentimiento expreso al paciente, dice, oiga, mire usted, quisiera pues que su caso concreto comentarlo con la red de expertos porque tengo dudas sobre el tratamiento, tengo dudas sobre el enfoque, tengo dudas sobre cualquier cosa concreta que en ese momento se vaya a plantear. Entonces lo que se hace es, contactando con la red, hay un grupo de expertos concretos, se hace una consulta específica, se pueden subir mediante una serie de
hay una aplicación específica para subir los datos clínicos de ese paciente y se hace como una sesión clínica, pero con las cuestiones, con los expertos de la red, y te dan una respuesta y esa respuesta pues tú luego la tomas como propia, no la tomas como propia, la aceptas, no la aceptas. A veces la respuesta es pues no tengo muy claro efectivamente qué vamos a hacer contigo porque no tenemos ni idea, porque es una enfermedad que ninguno ha manejado. Te pueden dar algún consejo, que en la mayoría de los casos pues son consejos muy interesantes. Les voy a poner el ejemplo específico de una red concreta, que es la que yo más conozco, que es Metaver, la red de enfermedades metabólicas. Créanme que esto mismo es muy similar para otras redes, sobre todo las que llevan un poquito más de repaso. Básicamente, aquí ven ustedes que tenemos 26 países que están incluidos dentro de esta red. Esta es la distribución de centros, con 87 centros clínicos formando parte de esta red de enfermedades metabólicas. Todas estas son las subredes dentro de la red. La red de enfermedades metabólicas es tan amplia que la propia red ha dicho, oiga, no todos podemos saber de todo, vamos a subdividirnos en superexpertos en enfermedades de metabolismo intermediario, en aminoacidopatías, acidemias orgánicas, trastornos del metabolismo del ciclo de Krebs, trastornos de la beta-oxidación de ácidos grasos, de enfermedades lisosomales, peroxisomales, alteraciones congénitas de la glicosilación o del tráfico intracelular o alteraciones de moléculas pequeñas, con lo cual hay subredes dentro de la red y no todos necesariamente cuando queremos acceder a la red decimos, oiga, a mí contémpleme dentro de estos subgrupos que son en los que yo tengo más experiencia, me considero más experto, este otro pues no lo llevo tan bien, ¿de acuerdo? Y además, ¿qué actividad ha hecho la red? Bueno, otra actividad que ha hecho la red en estos años, que es de 2017, ha sacado 12 guías de manejo clínico, incluida una, como no, para el manejo de pacientes con COVID-19, ha hecho 16 publicaciones adicionales que son, por supuesto, internacionales, ha lanzado un curso de formación específico para residentes montado por la propia red y además una cosa muy importante es que los pacientes están directamente representados en el comité de dirección a través de asociaciones específicas de pacientes y por tanto participan en la dirección de las redes europeas y también se exige a los centros que estamos adscritos pues que tengamos una relación muy fluida con las asociaciones de pacientes, lo cual por otra parte es lógico y absolutamente normal. Bien, básicamente lo que yo quería transmitirles es que las redes europeas de referencia, que realmente están empezando a andar, por decirlo de alguna manera, aunque llevan ya, como digo, unos años activas, son una herramienta muy útil para mejorar el conocimiento compartido de las enfermedades raras. Esa es su misión real, utilizando además una metodología donde los mejores enseñan a aquellos que tienen o tenemos menos conocimiento, y eso es una cuestión fantástica, ¿verdad? Podemos compartir nuestras circunstancias luego adaptándolas a nuestras idiosincrasias. La capacitación de los centros que forman parte de estas ERNs pues se monitorizan periódicamente para mantener siempre un alto nivel de excelencia. Nuestro objetivo es mejorar la atención a los pacientes mejorando nuestras capacidades específicas más locales en los centros nacionales de referencia y a su vez cada nodo local, por decirlo de alguna manera, o nacional de las redes europeas expande también el conocimiento, la información y la investigación a otros centros que no forman parte de la red, pero que están en su entorno de influencia. Y esto es lo que yo quería contarles. Muchísimas gracias por su atención. A ver, yo tenía anotado por acá, de acuerdo a lo que usted nos contaba, de las redes, ¿no? Si casi el 30% del colectivo de enfermedades raras se desplazó fuera para tener un diagnóstico, yo decía, ¿cómo llegan los pacientes del Sistema Nacional de Salud a esas estructuras? ¿El programa los deriva automáticamente? ¿Tiene que hacer algo el paciente? ¿Cómo llegamos ahí para que ustedes lo investiguen? Me da la sensación de que probablemente se están combinando dos ideas. Una es cuál es el proceso que por el que tiene que pasar cada familia con una persona que está sin diagnóstico, que unos
saltan de provincia, otros saltan de comunidad autónoma o se mueven dentro de la propia comunidad autónoma para conseguir el diagnóstico. Y otra cosa es cómo llegan a nosotros. A nosotros pueden llegar por la vía directa, no necesitan pasar por ningún trámite previo, simplemente se inscriben en el registro, aportan la documentación y dicen que no tienen diagnóstico. A partir de ahí nosotros empezamos a hacer un procedimiento de pedir información y si podemos contactamos con sus médicos para que nos aclaren un poco cuál es la situación que tienen, que eso lo hacemos al margen del paciente porque el paciente nos ha dado su autorización para ver su estado clínico, por lo tanto nosotros queremos ver cuál es la opinión del médico, el estado de diagnóstico que tiene y sobre todo si tiene pendiente alguna prueba más para que no estemos trabajando en paralelo con el Centro de Sant Jan de Déu Barcelona o con la Paz de Madrid o con Virgen del Rocío porque nos están consultando de Málaga. Entonces, para no hacer un gasto ineficiente de los recursos que todos tenemos, pues es lo que básicamente verificamos. Pero la llegada a nosotros es directamente. Hay un correo que la gente escribe al correo, entonces le decimos regístrate, hay gente que ya conoce el registro y se registra, pero no necesita pasar por ningún sitio. Lo que sí necesita es que se haya agotado en el ámbito clínico básicamente la situación del diagnóstico. Si no se ha agotado y sus médicos siguen haciendo cosas que son normales dentro del ámbito asistencial, pues evidentemente nosotros mientras ellos están trabajando no interferimos, simplemente dejamos el caso, digamos, en la antesala del programa, esperando que su médico termine y que su médico diga, vale, ya he llegado, no puedo hacer más, os lo dejo. Entonces ya en ese momento intervenimos. Genial. Y una pregunta que tenía yo para usted, que nos decía recién de las redes, era, quiero entender por lo que explicó, que todo ese conocimiento se comparte en equidad. Ahora que FEDER está este año con la equidad para llegar a las cosas, ¿no? Como decía el doctor Posada, que según donde vivamos, o como Manuel Pérez, ¿no? Comunidad o comunidad tenemos acceso a unas cosas o a otras. En esto, en las redes europeas pasa eso. ¿Hay equidad en el compartir la información? Sí, el compartir de información dentro de la red es absolutamente común. Es decir, la información se pone en común en todos los miembros de la red. Es cierto que para pertenecer a la red tienes que ser Centro Nacional de Referencia y no todas las provincias de España tienen un Centro Nacional de Referencia de determinada enfermedad. Es decir, la manera que tiene la red, o sea, vamos, de hecho los documentos, por ejemplo, que las redes generan son públicos. Es decir, yo pertenezca o no pertenezca a la red, tengo acceso a las guías de práctica clínica que están publicadas, son absolutamente públicas. Y yo animo a todas las personas que están aquí a entrar en la página web de las redes porque hay información interesantísima. Cada una de un ámbito concreto. Ya han visto que hay más redes de las que casi que caben en la diapositiva. O sea, es una cosa, cada una con 900 centros. Es que es una cosa abrumadora. Pero sí, la distribución de la información general, la generada por las redes, es absolutamente pública y libre. Cualquiera con una conexión a internet. ¿Y llega de lo local a lo global y viceversa? ¿De lo global a lo local llega o necesitamos del interés del profesional? Hombre, claro que necesita del interés. Sí, ¿no? Si yo no me meto en la página web, pues ya me dirán, no me van a obligar a leerme una guía de práctica clínica. Eso es así, obviamente. O sea, que tenemos que ir a nuestro médico y decirle, por favor. Bueno, ya depende de las circunstancias de cada paciente, de cada circunstancia, de cada... Digo porque los pacientes de enfermedades raras sabemos lo que es eso de deambular pidiendo. Sí, pero que la cuestión es que la información es libre. Otra cosa es que esa información aplique a mi caso o no. Es decir, que sí. Bueno, con tantas que hay alguna con tantas que hay alguna habrá, pero a lo mejor, efectivamente. Entonces, ahí... Y lo más importante es que el objetivo, y además fue un objetivo fundamental, yo participé y en eso... Aprendí muchísimo, se aprende más cuando se audita una red que cuando se forma parte de ella, porque ves las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales es intentar que en cada país de la Unión Europea haya al menos un centro adscrito a una red. Eso es un objetivo que a veces tú decías, oye, pero es que... O sea, comparabas algunos centros que decías, oye, pues que este centro... en tal país, pues no tiene nada que ver con este otro centro o tal. Decía, sí, pero el objetivo es que al menos es el mejor de ese país. Con lo cual nuestro objetivo luego es volcar lo que los americanos llaman benchmarking, ¿no? Aquel que lo hace mejor que otro, pues todos aprendemos. Obviamente vas a aprender el que lo hace mejor que tú. Si intentas aprender el que lo hace peor, estás perdido, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la red también es ese, aprender de los mejores. Aunque tú no seas el mejor, ¿no? Igual que en la liga, ¿no? O sea, yo esto lo comparo a veces con jugar en la Champions, pero en la Champions no todos los equipos son los que ganan. Los hay mejores, los hay peores, hay centros absolutamente
muy interesantes para una determinada realidad, que a lo mejor resulta que en la realidad de otros países no son igualmente aplicables, claro, o podrían serlo, pero hay otros condicionantes que lo modifican, ¿no? Vale. Si hay alguna pregunta en la sala. Uy. No veo. Ah, sí, aquí veo la mano. Que me da justo el... Estoy de frente. Sí. Quería preguntarle al doctor, al hablar de la monitorización de los centros de referencia, quería conocer cada cuánto tiempo le requieren esa especie de auditoría y que si le exigen algún tipo de investigación en la enfermedad en la que tienen esa catalogación como centro de referencia, y si calificarlo como centro de referencia conlleva también una serie de fondos específicos para ese hospital o para ese centro. La pregunta es muy pertinente, la respuesta también es sencilla. Cada 4 años los centros nacionales de referencia, para formar parte de la red, hay que ser centro nacional de referencia. Los propios centros para formar parte de la red se auditan cada 4 años por la propia Comisión Europea, que designa un grupo de auditores específicos. Y los centros nacionales de referencia cada 4 años también aproximadamente. Y además tienes que tener investigación. ¿Será mejor? ¿Será peor? Ya depende. Si te llegan fondos, no. Es decir, el ser centro nacional de referencia, formar parte de una red europea, suele ser causa de maravilloso estrés por parte de las personas que trabajan o trabajamos, porque se te exige mucho más. Como sueldo te pagan lo mismo, a veces incluso menos, porque no has cumplido con no sé qué hito, qué tal, y entonces te baja la productividad, pero sobre todo no te dan más dinero. Va de oficio. ¿Hay alguna otra pregunta? Ustedes, chicos, que tienen los micrófonos, que yo no veo, al fondo, si hay algo. ¿No? Bueno, muy bien. Les agradecemos a los doctores. Ah, ¿sí? Ay, que justo ella es la que no veo yo. Era para Manuel, quería consultarle en los datos que ha dado con respecto, he entendido que hay pacientes que están dentro del programa de casos no diagnosticados y que en un momento dado, a lo largo de ese proceso, llegan a salir porque no tienen una enfermedad rara. Normalmente... No sé si lo he entendido así o... Bueno, quizá no lo he explicado bien del todo. Normalmente descartamos que si tiene o no tiene una enfermedad rara antes de entrar en el programa. Lo que pasa es que el problema de cuál es la puerta de entrada en el programa no es tan simple, porque si una persona se nos inscribe en el registro de alguna manera y dice que no tiene diagnóstico, aparentemente ya podía decir que está en el programa, y en ese momento cuando nosotros decimos sí, pues estás en el programa pero no tienes una enfermedad rara, evidentemente la sacamos. Está en el quicio de la puerta, no está todavía en el programa. En el programa están los que le sacamos sangre. Cuando le sacamos sangre están en el programa. O cuando claramente va a ser una persona sin diagnóstico, pero le estamos pidiendo más información, mándanos las fotos, mándanos informe de aquí, de allá, mira a ver si te van a hacer el exoma, como dice en el informe aquí, te lo van a hacer en tu centro. Cuando estamos en esa diatriba es que claramente va a ser una persona que va a pasar. Cuando lo descartamos de entrada. Y una segunda pregunta, en esos resultados que han obtenido en cuanto a diagnóstico, ¿lo tiene también segmentado por tramos de edad? Sí, lo que pasa es que no tengo aquí los datos. Sí. Podemos hacer la estadística que queramos, tenemos toda la información. Para que de cara aquí, para no abrumar con información. Y luego tampoco... Hombre, la edad media que tenemos, me da igual que la mediana es 9, 14, o sea, la mayoría son niños, pero no todos son niños. Entonces, bueno, pues a la hora de los tramos de edad, el problema de los adultos en el caso de enfermedades raras sin diagnóstico es completamente diferente al de los niños. Los niños normalmente tenemos muy pocas dudas de cuando es un caso sin diagnóstico. Ya que tengo un especialista que lo sabe, que dice, uy, este caso qué complejo es. Simplemente con ver al niño, ver las características del niño, ver los problemas que te cuenta la familia, dices, este va a entrar en el programa sí o sí. Pero con los adultos es mucho más complejo, porque hay muchas enfermedades, como decía antes, de alta prevalencia, que tienen síntomas, digamos, extraños, pero no quiere decir que sea una enfermedad rara lo que hay de fondo. Entonces, delimitar cuando tenemos una enfermedad rara aquí no es una complejidad. Y luego cuando decimos, vale, vamos a admitir, porque puede ser una enfermedad rara, luego hacemos análisis,
Bueno, hemos tenido casos, no voy a contar así muchos detalles, pero hemos tenido casos de gente que simulaba. Oh. Hemos tenido al menos 2 simuladores de adultos, que claro, los niños no simulan, pero los adultos a veces simulan y enfermedades muy graves. Y las hemos ingresado y nos hemos dado cuenta que podía estar simulando, hemos hecho una prueba para demostrar que estaba simulando, se lo hemos dicho a sus médicos y esa persona ha desaparecido del mapa. Ha desaparecido del mapa, no va ni por sus médicos. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, eso es una enfermedad también. Sí, Está claro. descrita esa enfermedad eso como pensaba, tal. digo. Está descrita. Pero gente que se autolesiona, ¿eh? Terrible. Y entonces te produce lesiones dérmicas y estas lesiones dérmicas no me suenan de nada. ¿De qué son estas lesiones dérmicas? No tienen ninguna característica. O gente que de repente hacía así con la pierna y estaba así todo el rato con la pierna. Y veíamos vídeos de él, qué raro, esto es muy raro, esto no funciona. O sea, hay cosas que cuando ya eres médico sabes lo que está pasando y lo que no está pasando, y sus médicos también lo sospechaban, entonces nos ponemos en contacto con ellos y delimitamos. Ese tipo de personas sí salen del programa más adelante porque no tienen una enfermedad rara, pero claro, es que son muy difíciles. A priori tú no puedes decir esto no es una enfermedad rara, tienes que admitirlo y luego lo evalúas. Era un poco pensando en los tramos de edad en los niños, cuando cumplen los 18 años, ese trámite, que algunos sí que se ven envueltos en esa circunstancia, ¿no? Cuando tienen que pasar de pediatras a ser atendidos por los especialistas de adultos, y quería un poco ver si tenía ese tipo de datos, si realmente había ahí algún segmento. No, a nosotros eso no nos afecta, nos da igual que tengan 18, 19 o 14 o 17, no nos afecta a la hora de admitir una persona. Muy bien, gracias. Aquí. ¿Eh? Es impresionante. Bueno, en primer lugar, felicitar por supuesto a los ponentes. Han sido, la verdad, que han estado los 3 ponentes, particularmente los 2 últimos. Han estado, yo creo que una información muy, muy interesante. Yo quería preguntarle si existe o está institucionalizado o no, o hay contactos informales, de alguna manera, relaciones entre estas redes europeas de referencia con el Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Existe alguna relación formal o informal? Porque a mí me parece, no sé, voy a decir obvio, pero bueno, me parecería razonable que existiese algún tipo de relación evidente, porque a la hora de calificar un medicamento como medicamento huérfano, dar esa designación, parece que entiendo que debieras considerarse precisamente a esos centros de referencia como máximos exponentes, además auditados, del conocimiento acerca de una patología o de un determinado grupo de patologías huérfanas. Sí, raras. Gracias. Sí que existe, de hecho, no exclusivamente, porque para el análisis de medicamentos huérfanos o incluso o reanálisis de medicamentos huérfanos, pues, pero sí que se consulta a las redes y las redes mandan expertos. No necesariamente de todo y no son los únicos expertos, pero sí hay expertos propuestos por las redes para el análisis de determinados medicamentos. Hace muy poco me comentaba una compañera mía que forma parte de la red, que había estado precisamente en la EMA evaluando junto con otro grupo de expertos un medicamento concreto que estaba propuesto para su comercialización, pues viendo los pros, los contras. La decisión final no la toma la red, la toma obviamente el Comité de Medicamentos Huérfanos, pero sí hay una relación directa entre una opinión como a la red específica, creo que no, pero sí miembros designados por la red a solicitud del comité sí que están presentes en el análisis de la evidencia presentada de medicamentos huérfanos. Pero no hay una formación, quiero decir, Sí, hay un trabajo común. No hay una formalización, no hay una sistemática que de alguna forma... Ahí tengo cierta duda. Sinceramente, si hay una normativa específica que lo justifique o que lo obligue... Yo no sé si como normativa o como, de alguna forma decir, como un procedimiento estándar de que cuando yo voy a considerar la designación de una propuesta de designación de medicamento huérfano, consultar de forma sistemática, es decir, sin que, yo me acuerdo que tengo un... más que una consulta aparte, o sea, más que una consulta, a ver, ¿qué opina la red sobre esto? No,
sino desígneme usted un experto para analizar esta cuestión. Bueno, da igual, quiero decir, es lo mismo. el efecto, lo que quiero decir es que sistemáticamente, de alguna forma, se eche mano de toda esa información. Hasta donde yo sé, creo que sí, de una manera como obligación legal, creo que no. Sinceramente, creo que el comité puede solicitar asesoramiento a quien considere oportuno. Obviamente, forman parte todos, emanan de la Comisión Europea, digamos, parten del mismo, son ramas del mismo tronco y por lo tanto de la misma raíz y por tanto en principio sí colaboran. Y ya digo que precisamente conozco personas específicamente que están haciendo eso a día de hoy, vamos, y que son, en este caso son españolas, pero podrían ser de cualquier otro sitio. 2 preguntas más, aquí y ahí la que tenés. Y ya. Sí, buenas tardes. Gracias por las 2 ponencias, Manuel, Antonio. Y es una pregunta en concreto para Antonio. No te veo. Sí. Vale. Sí, soy Rosario. Es respecto a las guías asistenciales que has mencionado, ¿Sí? estas de la red que dan lugar a estas guías. ¿Qué características tienen? ¿Simplemente o son marcadamente orientativas o qué nivel de, o sea, cómo llegan a estos otros países, si hay alguna obligación, cuál es la de seguirla? En fin, me gustaría saber el carácter que tienen respecto, ¿qué obligación, no? No, obligación ninguna. Ninguna, me es imaginaba. decir, como cualquier otra guía, es decir, ninguna guía de práctica clínica que se publica por parte de una sociedad científica o una red o un grupo de expertos tienes obligación. Lo que sí es verdad que una guía lo que tiene es autoritas, que diría un latino, ¿no? O sea, tiene la autoridad que emana de que esa guía en concreto la ha elaborado un grupo de expertos que sabe muy bien lo que se hace. Luego, cualquier guía de práctica clínica a nivel europeo pues no deja de tener ciertas cuestiones que luego tendrás tú que adaptar a tu realidad clínica diaria, que no necesariamente es la misma aquí que en Alemania, que en Estonia. O sea, es que hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de 25 países, que no es lo mismo Malta, que Portugal, que Francia, que Estonia, como digo, o que España, ¿no? Entonces, obligación no, verdaderamente son guías de un nivel científico brutal, ya digo que son muy buenas. El momento en el cual se dice voy a hacer una guía sobre esto otro, pues lo decide los grupos de trabajo de la comisión, oye, a veces a propuesta de uno de los miembros o de uno de los centros, dice, oye, pues hace tiempo que no tenemos, o tenemos un tema que tiene controversias, pues vamos a intentar aclararlo, o están surgiendo nuevas evidencias científicas y las guías se nos han quedado antiguas, vamos a incorporar esa evidencia. Tiene ese valor, el valor de que está hecho por un grupo de expertos muy bueno, pero hay que tener en cuenta que no deja de ser el consenso de un grupo de expertos, que cuando nosotros evaluamos evidencia y calidad de esa evidencia, pues es peor que si fuera un metaanálisis para alguna pregunta, pero sí sistematiza de una manera más global a nivel europeo. Luego habrá a lo mejor pequeñas cuestiones que tengan su cierta disfunción a nivel muy local, ya digo, sea en España, o sea en Estonia, o sea en otro sitio. Vale. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería completar un poquito la respuesta que habéis estado hablando antes sobre el Comité de Medicamentos Huérfanos. Yo soy miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos y tenemos 3 representantes de pacientes y 3 expertos siempre de manera continua en el comité. Creo que somos el primer comité de la EMA que tuvo representantes de pacientes. Y luego, para cualquier tipo de consulta, tenemos una red de pacientes y de expertos amplísima que podemos consultar siempre a través de la EMA y ellos participan, por supuesto, en las evaluaciones que nosotros hacemos y siempre tenemos en cuenta su opinión. Es simplemente para dejarlo claro. Pues gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.